Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles en un nuevo programa de Historia sin Sombras. En esta oportunidad, y como siempre, como es habitual, me acompaña mi amiga Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, mucho gusto de poder compartir contigo en este nuevo programa de Historias sin Sombras. Muy contenta de ser parte, ¿cierto? Una vez más, como tú decías de manera habitual, compartiendo acerca de hechos relevantes de nuestra historia, pero también haciendo un análisis desde nuestra perspectiva de hijos, ¿cierto? De hijos de Dios. La manera en la que tenemos que seguir leyendo los acontecimientos y cómo también hacer cara de frente a lo que está aconteciendo hoy actualmente y lo que va a venir, y siempre teniendo la luz del Señor para poder analizar los procesos. Así que muchas gracias, Ángelo. Así está, como tú dices, Saray, nuestra intención en Historia sin Sombras, en este programa, es poder analizar distintos hechos históricos, personajes que pueden haber sido relevantes para la historia de nuestras naciones y que de alguna forma han marcado también un rumbo, un camino, han trazado un camino para muchas generaciones. Y es por eso que queremos abordar esas distintas temáticas y tal como tú lo decías, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de una perspectiva también cristiana y profética. Así que, como siempre, invitamos a nuestros amigos a que no despeguen sus oídos de este programa, porque realmente va a estar muy interesante. Así que, sin mayor preámbulo, ¿qué tal, Saray, si nos introduces en el tema de hoy? Sí, el programa del día de hoy va a tratar acerca de un enfrentamiento que se genera como consecuencia, digamos, de todo lo que se generó en los procesos de guerra que experimentó Europa, ¿cierto? Principalmente desde inicios del siglo XX hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hechos de los que ya hemos hablado anteriormente, hemos compartido acerca de lo que fue la Gran Guerra, ¿cierto? Algunos personajes importantes de los que hemos dado cuenta, también las repercusiones y cómo los cristianos también participaban dentro de este proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que significó. Pero sin embargo, digamos, la victoria que trajo tras la Segunda Guerra Mundial, que fue de este bloque de los aliados, principalmente Rusia, Estados Unidos y también Gran Bretaña, Reino Unido, era importante también considerar una serie de elementos y situaciones que se iban a ir dando posterior a cómo se iba a reconfigurar el mundo de Europa específicamente y también Europa del Este, y cómo se iba a ir reordenando geopolíticamente, ¿cierto?, el mapa mundial. Por eso es que el capítulo de hoy se va a tratar acerca de la Guerra Fría, ¿cierto?, que se la define como un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciado tras finalizar, como ya les comentaba, la Segunda Guerra Mundial, donde el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, desde el este también, la que también denominada Unión Soviética, donde parte, ¿cierto?, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tras, ¿cierto?, también la alianza militar de la OTAN en el 49, con el objetivo de poder frenar también la influencia soviética en Europa. Una alianza donde se crea con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955, donde las principales crisis en esta fase incluyen el bloqueo de Berlín, ¿cierto?, de esta Alemania empobrecida y con profunda crisis, luego de las sanciones que va a tener después de la caída, ¿cierto?, del
imperio, buscaba ser el imperio nazi, la caída de Hitler y todos los aliados que tenía en su expansión, donde también Alemania termina siendo cierto dividida y repartida en un bloque más occidental y un bloque oriental, donde había una presencia más soviética versus una presencia con influencia más americana, también inglesa, y así los diferentes países, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, muchos países que participaron de este proceso de la Segunda Guerra Mundial terminan también siendo divididos y repartidos a partir de las presencias ideológicas imperantes que termina siendo el capitalismo y también la influencia oriental comunista. Y estas dos potencias que si bien en algún momento fueron aliadas para poder derrocar este terrible régimen nazi que estaba trayendo estragos a Europa y también con profundas repercusiones en Europa del Este, una vez finalizada esta gran victoria, como les decía, se reparten también la influencia territorial, pero también las evidentes diferencias ideológicas, ¿cierto?, que cada bando tenía presente, terminaron como por acrecentarse y acentuarse en este periodo, viendo que bloque consideraba tener un mayor porcentaje de influencia sobre el otro, incluso en cuestiones prácticas como de las ayudas económicas, como también fue en su momento el surgimiento del Plan Marshall, y otras políticas también de reformas como la Glasnost y la perestroika, que también más del lado soviético. Así que hoy día vamos a estar conversando acerca de la Guerra Fría, qué pasó en este periodo, cuáles fueron sus repercusiones y qué pasó también en el mundo cristiano, en el mundo de la fe, mientras era testigo de esta disputa ideológica. Ángelo, ¿qué nos puedes ir compartiendo acerca de la Guerra Fría? Así es, Saray, tal como tú estabas comentando, la verdad es que esta es probablemente una confrontación muy importante, quizás una de las más relevantes, y que siempre que uno está en una clase de historia, ¿no es cierto?, en general uno va a aprender de estos temas, porque es imposible, como son de esos temas históricos que es imposible poder pasar por alto, ¿no? En algún minuto de nuestra enseñanza primaria, secundaria, aprendemos sobre la Guerra Fría. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué el nombre, no? ¿Por qué Guerra Fría? Porque si bien de alguna forma fue una especie de confrontación, nunca fue una confrontación caliente en el sentido de un enfrentamiento directo militar, sino más bien una guerra fría, ¿no? No fue tan caliente en ese sentido respecto del uso del armamento bélico entre los dos grandes países que estaban enfrentados en esta pugna, ¿no? Que eran Estados Unidos, por un lado, y la Unión Soviética. Nunca utilizaron sus armamentos, por ejemplo, nucleares, gracias a Dios nunca pasó algo como eso, y por esa razón en el fondo se denomina como Guerra Fría, ¿no? Hubieron enfrentamientos bélicos, sí, los vamos a ir conversando probablemente un poco más adelante, pero estos se dieron en otros lugares, en otros países, y fueron enfrentamientos más bien indirectos, ¿no? Hubieron escaladas del conflicto, hubieron distintas situaciones muy tensas desde el punto de vista militar, diplomático, político, en una serie de ámbitos. No obstante, nunca llegó a escalar a un enfrentamiento directo en términos militares entre estas dos potencias o superpotencias, como también en algún minuto se le denominó. ¿Y por qué es importante la Guerra Fría? Bueno, porque dividió al mundo en dos bloques, dividió el mundo, la práctica, en dos grandes bloques, en un bloque, digamos, liderado por Estados Unidos, que era el bloque occidental, que representaba de alguna manera la democracia liberal, el capitalismo, libre mercado, versus otro modelo de sociedad muy distinto al que acabamos de mencionar, que implicaba un modelo económico, social, cultural y político totalmente diferente, y que estaba encabezado y liderado por la Unión Soviética, ¿no? Lo que entre comillas ya se conoce como Rusia, ¿no? Pero aunque por supuesto Rusia es solamente
un estado dentro de un conjunto de estados que componía esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esta última facción, esta última posición representaba, ¿no es cierto?, más bien el ala izquierda, ¿no? El comunismo, el socialismo, un régimen político muy autoritario, que no creía evidentemente en las libertades civiles que tenía, por ejemplo, el Frente Occidental, y como hemos dicho, dividió al mundo por muchas décadas, por cerca de 5 décadas, si mal no me equivoco, en estos dos polos, ¿no? Dos polos de atracción constantemente luchando, y finalmente ahí lo que estaba en juego era el modelo de sociedad que de alguna manera iba a establecerse, ¿no? Iba a establecerse y que iba a ser el ganador, y ambos países luchaban, ¿no es cierto?, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética luchaban para tratar de imponerse el uno respecto del otro. Trataban de luchar para mostrar que su modelo político, social, cultural, era mucho más poderoso, mucho más efectivo en términos de poder generar algún tipo de bienestar para la humanidad. Y en ese sentido está en juego el modelo de sociedad que habría de imponerse en medio de todo el planeta. Y por eso es que de alguna forma, en buena medida, uno puede decir que aquí se dividió el mundo entero. Por supuesto, siempre hay países y hay un conjunto de países que, por ejemplo, se llamaron países no alineados, países que no se alinearon a ninguno de los dos bloques, que de alguna forma trataron más bien de jugar una posición más, un tanto más neutral respecto de esta confrontación que no fue directamente bélica, pero sí fue un enfrentamiento en muchos planos, en un plano económico, social, ideológico, en un plano cultural, informativo. Y esto parte, ¿no es cierto?, tiene su inicio tras el fin de la Primera Guerra Mundial. El fin de la Primera Guerra Mundial. Y para poder quizás expresarlo de una manera interesante o muy sugerente, uno puede hacerlo parafraseando al expresidente George W. Bush, padre, quien dijo que la Guerra Fría fue una lucha por el alma misma de la humanidad. Por el alma misma de la humanidad. Eso fue la Guerra Fría. Para él, una lucha por el alma de la humanidad. Una lucha por, insisto, la cultura, la cosmovisión, la política, el modelo económico, el estilo de vida que iba a establecerse a nivel planetario. Hoy día sabemos que esa guerra de alguna forma terminó siendo victorioso Estados Unidos y por lo tanto se impuso en buena medida ese modelo, el modelo que estaba siendo encabezado por Estados Unidos. Pero esto llevó, y hay que decirlo, a que los países muchas veces hiciesen uso de distintos tipos de herramientas para poder convencer a otros países, a otros líderes políticos, a sociedad y a las personas en general respecto de que su modelo era el mejor. Y es realmente tremendo eso porque creo que este tipo de confrontaciones muchas veces uno lo ve quizá a nivel más cercano, dentro de una misma nación, a veces, ¿no es cierto?, hay facciones políticas que luchan para tratar de alguna manera convencer los corazones de las personas respecto de un determinado proyecto político, respecto de un proyecto de sociedad específico, pero aquí vemos que habían dos proyectos de sociedad en pugna a nivel planetario, o sea, algo que realmente no es menor, y no solo eso, sino que incluso en algún minuto significó la posibilidad de, que por favor claramente no es menor, la posibilidad de la extinción humana incluso, ¿no? Algunos pensaban que podría darse una suerte de extinción humana si es que ambas superpotencias se enfrentaban militarmente y hacían uso particularmente del arsenal nuclear que ambos poseían. Recordemos que Estados Unidos, ¿no es cierto?, termina venciendo a Japón luego de lanzar 2 bombas atómicas, ¿no es cierto?, o mejor dicho, lanzar 2 ataques sobre 2 ciudades japonesas y tras eso lograr la rendición de Japón y por lo tanto logrando la victoria absoluta de Estados Unidos sobre esta nación. Ese hecho fue tan atroz, tan potente, que terminó con miles de vidas. Evidentemente significó un cambio absoluto en la mentalidad, en la estrategia militar, en el relacionamiento político,
y si de alguna forma hubiese habido algún tipo de duda, ¿no?, sobre la capacidad de Estados Unidos, el liderazgo que de alguna forma iba a tener este país, en ese punto esa duda queda por cerrado, ¿no? Pero al poco tiempo, la Unión Soviética también consigue esa tecnología y logra también desarrollar bombas nucleares, bombas atómicas, y ambos países se enfrentan y se ven mutuamente disuadidos de usar esta arma, ¿no? Y si lo hubiesen ocupado, probablemente se hubiesen destruido mutuamente, ¿no? Esto se dice que en relaciones internacionales se llama la mutua destrucción asegurada, ¿no? Se sabía que si un país disparaba algún misil nuclear, el otro iba a responder y eso iba a generar una sucesiva guerra de carácter no solo militar, sino de carácter nuclear, que iba a hacer que ambos países se autodestruyesen. Y, y obviamente eso significó que en esa época era muy común que, por ejemplo, en ambos países, sobre todo en Estados Unidos, se construyeran búnkers, ¿no es cierto? Se construyeran lugares como refugios nucleares, y se hiciese muy conocido ese tipo de prácticas, ¿no? Y la gente tuviese que tener algún tipo de resguardo frente a esta situación. ¿Por qué? Porque evidentemente eso era una posibilidad, ¿no? Una posibilidad especialmente en momentos de crisis, que efectivamente fueron las que se fueron dando en distintos momentos de la Guerra Fría y que vamos a ir comentando más adelante. Saray, ¿qué tal si continúas quizás tú con algunos otros comentarios? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, estamos en Historia sin Sombra junto a Ángelo Palomino, comentando y analizando qué significó la Guerra Fría y cuáles fueron sus efectos, qué intervino en este proceso. Y bueno, comentarte, Ángelo, que realmente, como tú lo bien señalabas, la Guerra Fría significó una división del mundo. Y eso es... hemos ido comentando distintos hechos históricos, precisos, datos, pero no deja también de ser, analizándolo, digamos, de manera humana, la capacidad que tienen las potencias de poder haber un día dicho, bueno, este país va a tener tu influencia y este país va a tener influencia. Y lo que significa cómo las ideologías finalmente se genera un imperialismo de la ideología en estos territorios y entre miles y miles y millones de civiles, que varios de ellos sin tener nada que ver con lo que fue la guerra mundial, muchos de ellos víctimas también de este proceso, una vez más tienen que sujetarse a unos regímenes ideológicos, políticos muy, muy cerrados. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Europa del Este y todo lo que fue la Unión Soviética y el régimen de Stalin, como ellos, a causa, digamos, la Segunda Guerra Mundial, generó un gran, como les decía, un gran retroceso, una gran bancarrota a muchas economías de varios países. Mencionamos Alemania, pero Polonia, había muchos otros que también tuvieron graves repercusiones económicas, donde la mano de obra, pero también la infraestructura, y varios de ellos también pasando incluso hambrunas, no tenían cómo surgir. Y Estados Unidos también quiso intervenir a través del Plan Marshall como una estrategia económica para salvar a Europa,
que también era más afín, fue un ofrecimiento económico que se hizo, pero también donde él se veía beneficiado también digamos, de las utilidades de lo que iba a sembrar. Pero como también la Unión Soviética, con este ojo más estratégico, busca también coartar, digamos, el avance o, digamos, la repercusión de este plan desde Estados Unidos, también limitando o poniendo bajo amenaza también a varios regímenes para no adherirse a este plan, porque también podía tener otras repercusiones políticas, incluso militares. Entonces, fue una época de mucha tensión, quizás los primeros años todavía muy militarizado. Recordemos que este pronunciamiento, digamos, de guerra en sí, como dice Angelo, no tuvo el nivel de impacto bélico que sí lo tuvo la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue nefasta, pero hubieron declaraciones, ¿cierto? Y de hecho fueron discursos en universidades, en lugares específicos de los principales líderes de estos países, los que puso en jaque y finalmente dio el visto bueno a una guerra y una competencia finalmente por quién lograba tener más influencia política e ideológica. Hubo también más adelante crisis donde incluso se llegó a intervenir con armamento nuclear, lo cual significó realmente una tragedia para Hiroshima, todo lo que significó para esos países, la población, y que hoy día también esté súper cuestionado todo lo que es la investigación en armas nucleares. Porque realmente fue una situación traumática y que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusión en población. Si uno va a Hiroshima, a esos lugares, hoy día siguen habiendo elevados índices de radioactividad tremendos, con efectos en la salud, en el medio ambiente, etc. O sea, uno puede ir y los niños aún pueden tener grados de radioactividad en su cuerpo, siendo niños decenas de años después de lo que surgió. Entonces, hay un tema ahí humanitario. Hay un tema también de cómo la ideología te ciega y termina siendo, lamentablemente, estos vencedores que se congraciaban de haber puesto bajo los pies al régimen de Hitler, terminan también poniendo el límite en otro plano, quizás en otra plataforma, en otro nivel, pero también la vida de las personas, y también desdibujando o poniendo presión a las voluntades, ¿cierto? Incluso donde los países más pequeños, estamos hablando de Polonia, la Yugoslavia, Checoslovaquia, misma Grecia, entre otros, tenían que también vivir, digamos, sometidos también a estas dos grandes potencias que se fueron armando, donde se generaron estas pequeñas democracias mixtas, ¿cierto? Donde por un lado había democracia, pero por el otro lado también había control militar. Se daba mucho también desde el lado soviético, o sea, que ellos respetaban que existían estos inventos de democracias, pero también controladas. Y entonces fue realmente una situación muy, digamos, vertiginosa, y donde tal vez el gran emblema, ¿cierto?, que termina como por hablar de este periodo, fue también la construcción y el bloqueo en Berlín, donde una ciudad, ¿cierto?, que representa también en su momento la potencia, ¿cierto?, del avance del imperio de nazi, termina, ¿cierto?, también pagar, digamos, los crímenes también de guerra y todas las sanciones económicas que vienen sobre él, pero también viviendo esta división, ¿cierto? Como hablaba Ángel, la división de los dos polos mundiales, pero también muy presente en esta ciudad, en Berlín, donde este muro termina por separar a la población que pertenecía al sector soviético de Alemania, con influencia de la Unión Soviética, versus el Berlín del Oeste, que también tenía más influencia capitalista.
y que también generó mucha separación, también muchos problemas humanitarios y biológicos. Otro punto que también es importante mencionar, y creo que también Ángelo también nos puede ir aportando, es qué fue lo que finalmente ocurre en este periodo de competencia, incluso hasta científica, competencia más allá más allá del firmamento, como yo podría decir, que llegó hasta ver quién llegaba primero o quién duraba más tiempo fuera del planeta, las competencias, digamos, aeroespaciales, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la manera en la que se vivía también en ese periodo la expresión de la fe? Y tenemos que, en el caso, por ejemplo, del movimiento de la Unión Soviética, en este fin de poder unir todos estos pueblos bajo un mismo régimen comunista, eh, que reagrupaba este bloque del este, y también como los países balcánicos, sabemos que por doctrina, ¿cierto?, el gobierno soviético requería la abolición de la religión. Entonces, también desde el gobierno soviético se lanza una campaña para poder eliminar la religión de la sociedad, lo que obviamente iba en detrimento y totalmente, digamos, en contra de muchas de estos pueblos y sociedades que se habían construido a partir incluso de etnias, donde se elaboraron o construyeron iglesias nacionales, ¿cierto? Estamos hablando de iglesias protestantes, también la iglesia católica ortodoxa, etc. Y donde en este periodo existe una gran persecución sistemática a los cristianos del país, pertenecientes a los países del bloque del este, tanto a cristianos pentecostales, protestantes y otras confesiones minoritarias no registradas, ¿cierto? Donde estamos hablando de que incluso se llegan a crear campamentos, ya donde se les obliga a prestar trabajo forzoso a sacerdotes, a cristianos, a católicos, y para poder así también cumplir con las exigencias del Estado, pero también una profunda, como decía, persecución en distintos países, en Bulgaria, Checoslovaquia, por no mencionar también el bloque también del este de Alemania. Y donde, como sabemos, lamentablemente este movimiento, esta doctrina comunista del también que ya hemos hablado anteriormente, tiene un fuerte componente doctrinario en contra, ¿cierto?, del cristianismo y de la expresión de la fe, generando un totalitarismo, ¿ya? Y donde ahora la religión es el Estado, ¿cierto? Lo habíamos comentado en los programas anteriores. Y esto también muy en contra o quizás en un sentido totalmente opuesto a lo que impulsaba en este sentido Estados Unidos, un país digamos, que fue fundado bajo una fe protestante. También Inglaterra, por otro lado, también con una fuerte base anglicana. Entonces, estas pugnas no solamente traspasaron lo político, sino que también había una repercusión desde la fe, desde cómo se estaba expresando la fe, de la libertad, de la discriminación y violación a los derechos, ¿cierto?, de las personas en poder practicar y expresar su fe públicamente, de poder vivir. Entonces, no sé si Ángelo ahí nos puedes ir comentando un poco acerca de estas repercusiones, qué es lo que te parece a ti y qué otros datos más nos podías contar acerca de este periodo de Guerra Fría. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo sobre Guerra Fría y también sobre el rol de los cristianos y en general la posición de las iglesias evangélicas en torno a este tremendo hecho histórico, ¿no? Este tremendo proceso histórico, mejor dicho. Y como comentábamos hace algunos minutos atrás, efectivamente esto generó una división profunda en el planeta, pero también en los corazones de las personas en las distintas naciones, generó
realmente una separación, y que en algunos casos pudo verse incluso esa separación de manera tan clara y tan tajante como fue, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, donde se dividió el país en un Vietnam del norte y un Vietnam del sur. Entonces, realmente uno puede ver cómo esa división se hizo tangible en algunos lugares del mundo. Vietnam del norte era el Vietnam comunista, mientras que, ¿no es cierto?, una cruenta guerra fría, ¿no es cierto?, que se expresó a través de esta guerra militar, en este caso fue una guerra militar en la guerra de Vietnam, se vieron enfrentados con Vietnam del Sur, que era apoyado por Estados Unidos. Esto no ocurrió solo ahí, sino que también, de hecho, la separación de las Coreas, ¿no es cierto?, de la península de Corea, también se debe en buena medida a la Guerra Fría, ¿no es cierto? Entonces uno ve esa separación, uno ve cómo el mundo de alguna manera se divide por completo en torno a esta realidad. Y esto parte con divisiones porque justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, desde ese minuto parte la Guerra Fría, ¿no? Desde que Rusia y Estados Unidos, a pesar de que eran aliados contra Hitler, se terminan dividiendo el país que, entre comillas, digamos, fue promotor de esta Segunda Guerra Mundial, es decir, se dividieron a Alemania. Luego de las conferencias de Yalta y de Potsdam, 4 países se dividieron a esta nación, se dividieron a Alemania. Y se la dividieron en zonas de influencia, es decir, quedó repartido entre 4 países, entre los vencedores. Quedó una zona bajo el control, bajo la influencia de Estados Unidos, otro sector bajo la influencia de Gran Bretaña y otro sector bajo también la influencia de Francia, y por último otro trozo, digamos, de Alemania quedó bajo el control de la Unión Soviética. Y por lo tanto, este país, digamos, el corazón mismo de Europa, quedó dividido, y 3 secciones de alguna forma, que fue de alguna manera la parte occidental y de carácter capitalista, liberal, democrática, representada, ¿no es cierto?, por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Estas 3 partes, ¿no es cierto?, de alguna manera se unieron frente, ¿no es cierto?, a Rusia, que de alguna manera era el gran contrincante. Europa del Este, por su parte, sufrió, ¿no es cierto?, la influencia comunista, y en ese sentido cayó, digamos, bajo ese manto comunista durante muchas décadas, durante buena parte de la Guerra Fría. Y así inicia la Guerra Fría, inicia con una división, inicia con un país completo, en este caso Alemania, siendo dividido, siendo repartido, despojado como entre quienes quizás podríamos decir sus países hermanos, ¿no? A pesar de que, por supuesto, venían de una guerra muy cruenta, donde literalmente murieron millones de personas, y estos países se dividieron en el mundo. Y es por eso que en medio de esta situación, aquí se crea, ¿no es cierto?, el famoso muro de Berlín, ¿sí? Ahí se genera este muro de Berlín porque que era esta frontera entre la Europa comunista y del oeste, ¿no es cierto?, que era dirigida por los dirigentes soviéticos, y que buscaban de alguna manera frenar la ideología occidental, frenar, entre comillas, la ideología capitalista representada y liderada por Estados Unidos, pero también frenar la fuga de sus propios ciudadanos. O sea, las personas que vivían en el oeste, en el sector de la Europa comunista, empezaron a fugarse de estas naciones y tratar de ir hacia países con mayor libertad, es decir, al, digamos, bloque occidental. Este muro se erigió en 1949, partió en Hungría, y luego de eso se empezó a instalar en distintos lugares de Europa, dividiendo, por supuesto, Alemania, ¿no? Y constaba, digamos, de muros de cemento, pero también de alarmas eléctricas, de instalaciones de disparos automáticos, de minas, de alambradas, de fosas, y tal como decía, también de muros de cemento. O sea, ese fue el muro de Berlín, ¿no? Un muro que dividió, ¿no es cierto?, a Berlín, pero también dividió a toda Europa y, cómo no decirlo, a buena parte del mundo, sino el mundo completo. Más allá que,
como dije anteriormente, por supuesto, hubieron países que también se denominaron en algún minuto como países no alineados, ¿no? No alineados a ningún tipo de ninguno de estos polos, ¿no? Ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. De ahí viene entonces esa famosa metáfora de Winston Churchill, ¿m? Quien dijo que había caído una cortina de hierro, ¿m? Que se había batido sobre el continente europeo, una cortina de hierro, es decir, este muro que se estableció en Berlín y que separó, pero también que, insisto, hay que decirlo, separó los corazones de las personas y que separó, imagínense, incluso a familias, personas que quizás amigos, personas que a un lado vivían y se relacionaban con las personas del otro lado, pero que no obstante de un momento a otro surge este muro y los separa por completo. Esa separación es también un poco la separación que se inicia de alguna manera en el corazón, porque como hemos dicho, esta de alguna forma también es una lucha a nivel de los corazones de las personas, una lucha por las mentes, una lucha no solamente fría en lo bélico, en lo político, o en simplemente qué modelo de sociedad era la mejor, sino que también una lucha cultural. Ambos países representaban ideologías y posiciones muy diferentes, capitalismo versus comunismo, ¿no? Por un lado, Estados Unidos buscaba extender la democracia, digamos, entre comillas, y esto no lo puede criticar porque, por supuesto, en la medida en que surgían dictaduras o regímenes, en general, regímenes dictatoriales, autoritarios que de alguna forma simpatizaban más con Estados Unidos muchas veces apoyó a esos regímenes, y lo mismo, por supuesto, hizo también la Unión Soviética, apoyó a regímenes totalitarios en aquellos lugares donde era mucho más ad hoc a su ideología política. Esto con tal de poder repartirse el mundo en zonas de influencia, constantemente en distintos lugares, en distintas partes del planeta, tratando de dividirse el mundo. Ambos tenían una manera diferente de entender también el orden mundial, una manera diferente de entender la economía, mientras Estados Unidos creía en el capitalismo, en una economía, digamos, de libre mercado. Por otro lado, la Unión Soviética creía en una economía dirigida, en una economía centralizada, y también en un régimen político basado en un partido único, que por lo tanto no tenía libertades para poder ejercer ¿no es cierto?, las libertades políticas que todos conocemos en Occidente, versus, ¿no es cierto?, las libertades políticas que sí estaban en Estados Unidos y que obviamente permitían el voto a todos los ciudadanos y la posibilidad de expresarse. Esto no era evidente, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, porque tal como decía Saray, ¿no es cierto?, hace un minuto atrás, incluso en este contexto se prohibió, ¿no es cierto?, la religión en la Unión Soviética. Entre comillas, ¿no? Oficialmente se prohibió la religión, pero en la práctica la política era muy religiosa, por no decir que en el fondo el comunismo es, de hecho, como lo hemos sostenido en otras oportunidades, una religión política. Así al menos hemos visto el comunismo, ¿no?, como una religión política, que busca particularmente adueñarse del corazón de las personas y que busca entronar al Estado, ¿no?, y que busca sobre todo también entronar ciertas figuras políticas, como beatificándolas, ¿no?, levantándolas casi como santos ídolos falsos. Ahora uno obviamente puede preguntarse qué pasó con la iglesia entonces, porque hasta aquí hemos podido conversar, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que acontecía a nivel mundial en medio de este proceso histórico de tanta relevancia, que data, ¿no es cierto?, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, perdón, hasta fines de la década de los 80, inicio de la década de los 90. El muro de Berlín, que es probablemente el primer hito, ¿no es cierto?, que marca el término de la Guerra Fría, cae, ¿no es cierto?, cae el muro de Berlín en 1989, y finalmente la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se da en 1991, o sea, varias décadas bajo esta Guerra Fría que aconteció en distintos lugares del planeta. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con la Iglesia en medio de todas esas décadas tan turbulentas de posibilidad de extinción planetaria, ¿no es cierto?, con la posibilidad que se diese algún tipo de ataque
masivo de armas nucleares, con la posibilidad de que el mundo entero se viniera abajo. ¿Qué estaba aconteciendo con la Iglesia? Y cuando uno en general revisa los distintos antecedentes que están a la vista, uno ve que la Iglesia también se dividió, ¿no? Tanto la Iglesia católica como la Iglesia evangélica también hubo una división en el corazón, entre los liderazgos, ¿no es cierto? Y las distintas congregaciones hubieron, y también a nivel teológico hubo una división. Y un primer camino que decidió, digamos, tomar la Iglesia, por ejemplo, al menos en América Latina, es justamente lo que se conoce como la teología de la liberación. Por un lado, buena parte de las iglesias en América Latina optó por un camino, por una vía de izquierda, por una vía socialista, en algunos casos también con muchos tintes de comunismo. Era muy extraño esto, ¿no? Esto más bien es raro porque cuando se piensa en el comunismo, sería muy extraño tratar de ligar religión cristiana con comunismo, dado que justamente la experiencia comunista había relegado al cristianismo y a todas las religiones tradicionales, entre comillas, fuera del oficial, fuera del Estado y directamente siendo perseguidas. Y aquí hubo todo un ejercicio, entre comillas, intelectual, académico, doctrinario, dogmático para tratar de subsanar esta dificultad, ¿no? Entre comillas, dificultad, y tratar de vincular el socialismo directamente con la experiencia de las iglesias, ¿no? Y así entonces nacen las, entre comillas, comunidades eclesiales de base, que van a ser comunidades que de alguna forma son, entre comillas, comunidades de izquierda, que lo que hacen es tratar de mezclar religión cristiana con comunismo, o la religión cristiana con el socialismo en particular. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que se buscaba hacer era plantear la realización histórica del reino de Dios como el socialismo, o al revés, mejor dicho, es decir, el socialismo era la realización histórica del reino de Dios. Así se entendía para la teología de la liberación el reino de Dios. El reino de Dios tenía no solamente un componente teológico trascendente, sino que de algún modo tenía también un componente inmanente, práctico, político, que era denominado la construcción del socialismo, ¿no? La construcción del socialismo en América Latina, para la teología de la liberación, significaba la construcción del reino de Dios. Una locura, o sea, una modificación, una alteración teológica horrible, que equiparaba, ¿no es cierto?, la posibilidad del pecado con la injusticia social, que por supuesto, evidentemente, que no está bien la injusticia social. No obstante, eso se equipara a un pecado, ¿no? Se equipara al mismo nivel de quizá de un pecado muy terrible. Y en eso existieron distintas expresiones, desde, por ejemplo, organizaciones y también pensadores, teólogos como, por ejemplo, José Miguel Bonino, un teólogo argentino, Rubén Alves también, una organización que se llamaba ISAL, quien promovió, por ejemplo, una perspectiva protestante ecuménica y liberacionista, ¿no? Y que tuvo una tremenda influencia en el Cono Sur. Y de hecho se propuso esta organización construir un modo de ser cristiano en diálogo con los movimientos políticos y sociales de izquierda en América Latina en la plena década de los 60, y para eso esto se manifestó, ¿no es cierto?, a través de jornadas de estudio, ediciones de libros y publicación de revistas. De ese modo uno ve cómo hay una especie de infiltración, si se quiere, del marxismo, y directamente hay que decirlo así, ¿no es cierto?, del marxismo y en general de políticas o de ideas de izquierda en ideas cristianas, en la teología cristiana y también en la práctica misma de cómo se vive la fe. Entonces, así de fuerte, digamos, lo que ocurrió en esa época, particularmente en los años 60. En palabras de Miguel Bonino, en 1975, él dijo: con otros cristianos hemos adoptado una alternativa histórica en términos de la problemática aquí mencionada, que en general llamamos socialista, para expresarlo en una forma un tanto polémica. El socialismo como estructura social es, para mí, hoy en América Latina,
el medio de correlación activa con la presencia del reino en lo que hace la estructura de la sociedad humana. Es, en este terreno, mi obediencia de fe. ¿Cómo podemos llegar a, imagínense, a equiparar la fe en un terreno, digamos, social, con la construcción, entre comillas, política del socialismo, ¿no? ¿Cómo equiparamos del reino de Dios con el socialismo? Eso evidentemente que fue una postura que tomaron las iglesias en esa época, en plena Guerra Fría. También hubo otras posturas, ¿sí? Otra postura justamente totalmente contraria, que probablemente fue la de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que sobre todo eran pentecostales, participantes de esa denominación, asumieron más bien una postura que en algunos casos algunos señalan como la tildan de conservadora o fundamentalista, y que en general tenía que ver más bien con una posición un tanto apática de la política, muy apática de la sociedad, de escindirse, por ejemplo, del compromiso político que pudiese tener una persona y no tratar de ejercer ningún tipo de derecho o deber ciudadano. Eso fue también una postura que fue muy incentivada dentro de las iglesias cristianas, y en general la idea de tratar de no involucrarse en las discusiones políticas de fondo, y estar lo más alejado posible de eso. Esa, de hecho, fue una de las posiciones que se dieron, y hay, de hecho, un estudio de un sociólogo, que es Christian Lalib, quien de hecho estudió el pentecostalismo en Chile, y señalaba lo siguiente respecto de estas comunidades, y él dice: 2/3 de los pastores pentecostales denuncian toda responsabilidad sociopolítica de la iglesia frente al país. La denuncian, es decir, como algo malo. 4/5 eliminan de su campo de actividad toda preocupación por la sociedad. El 85% prohíbe a los fieles hacer política, y la mitad prohíbe pertenecer a un sindicato. Los que autorizan esta participación insisten en la pasividad del fiel. Y finalmente, el 40% preferiría no votar. El pentecostalismo rechaza este mundo para gozar de la contemplación del más allá. El juicio pronunciado sobre la sociedad es sin apelación. Las diversiones y los deportes, cuando no pasan por obras del diablo, son por lo menos tiempo perdido para la obra del Señor. El sindicato y el partido político son lugares de perdición, y el trabajo mismo, por el peligro de las malas compañías, no escapa a la sospecha. Y esta en general fue una de las posiciones que también adoptó la Iglesia, es decir, una posición de no intervención, de una especie de posición de no posición, ¿no? Una posición de evitar cualquier tipo de compromiso social, cualquier tipo de compromiso político, cualquier tipo de acercamiento a la realidad de alguna forma que está viviendo en esa época los países, sus propios países en América Latina. Y por último, otra postura también más creo yo, al menos de mi impresión, mucho más sensata, es la postura que también fue, digamos, representada en los años 70, inicialmente por la Fraternidad Teológica Latinoamericana, quien con distintos líderes como Samuel Escobar, Pedro Arana y René Padilla, promovieron también una visión catalogada como, en términos políticos, como centrista, ¿sí? En el sentido de poder reconocer la tarea social y contextual de la Iglesia, es decir, no rehuir al compromiso, a las tareas, a la realidad de lo que estaba aconteciendo en las propias naciones, pero sin abandonar el Evangelio ni el evangelismo como la tarea central. Entonces se entiende que, por ejemplo, la justicia social es importante, pero eso no significa que la Iglesia debe adoptar un proyecto político específico, ¿no? Y eso me parece muy sensato, ¿no? Me parece muy sensato. Después esto fue cristalizándose, por ejemplo, a través de lo que se conoció como misión integral, ¿no? Que fue una propuesta en particular del teólogo René Padilla. Y que dice relación con que el Evangelio incluye no solamente lo que acontece dentro de la Iglesia, sino que también involucra todas las áreas de la vida humana. Y por lo tanto busca tener una mirada teológica contextualizada, mirar también el entorno, y para responder desde el Evangelio a las realidades políticas. El problema es que muchas veces, y el error de la teología de la liberación creo así fue, se buscaba responder a los problemas políticos, económicos, sociales de la época, no tanto desde el Evangelio, sino más bien al revés, ¿no? Tratar de dar cuenta de los problemas sociales, políticos, económicos de las naciones,
comunidades muchas veces vulneradas, desde una lectura marxista y de izquierda en general, intelectualmente de izquierda, y tratar de promover esa lectura entre quienes eran parte de las congregaciones, para así de alguna manera vincularlos a procesos políticos de participación, pero también no solo de participación política en términos de votos, sino incluso de hacerlos parte de revoluciones. Muchas de las personas que participaron, de hecho, y que estuvieron ligadas a la teología de la liberación, participaron también, hay que decirlo, incluso en revoluciones, es decir, levantando sus armas en contra de otros. Y por lo tanto, a mí me parece que esa probablemente fue la mejor posición, perdón, la peor posición que pudo haber adoptado la Iglesia, ¿no? Y tal vez la segunda peor, pero entre comillas inadecuada también, es esa posición de no hacer nada, ¿no? Esa posición del status quo, de evitar el compromiso social y político, de evitar lo que estaba pasando en medio del planeta, en medio de este mundo, abstraerse de eso y pensar que simplemente había que encerrarse en los templos prácticamente. Entonces, realmente aquí tenemos distintas posiciones de la Iglesia, ¿no? De cómo la Guerra Fría impactó incluso a la Iglesia. Por no decir que incluso hay también investigaciones que señalan que desde Estados Unidos también se financiaron en algunas oportunidades movimientos evangélicos y de televangelistas porque de alguna forma se veía que ellos podían promover una actitud contraria al comunismo. Imagínense, la Iglesia siendo en algunos casos financiada con motivos políticos. No es menor lo que estaba pasando en ese entonces y probablemente sea muy interesante tenerlo en consideración respecto a también la tarea de hoy de la Iglesia. Saray, ¿qué tal si vamos con tus comentarios ahora? Sí, realmente estamos en Historias sin Sombras compartiendo acerca de Guerra Fría y realmente, Ángelo, lo que tú nos cuentas es una repercusión totalmente tremenda, potente en el sentido de exponer y sacar a luz situaciones tanto en donde la Iglesia fue víctima, ¿cierto?, de esta pugna ideológica y económica, pero también cómo la Iglesia se prestó también para poder hacer uso también y proselitismo político e ideológico, más que es aún más duro. Siento que la Iglesia está para poder defender o manifestar, ¿cierto?, los principios del reino y no caer en ese juego ideológico político, ¿cierto?, sino cumplir su misión, su ministerio, pero no aliándose a un bando específico. Incluso también yo, complementando también lo que tú estabas señalando, tan fuerte, tan duro acerca de cómo estas ideologías repercutieron, ¿cierto?, en divisiones a nivel de iglesia. También hay investigaciones que demuestran que también hubo una alianza entre el Vaticano y la CIA, que es la agencia estadounidense, ¿cierto?, de inteligencia, agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, donde efectivamente hubo una alianza para poder efectuar cierto movimiento y estrategias coordinadas en poder hacer mermar la influencia del comunismo prosoviético en Europa y en el mundo. Y esto principalmente a través de, ¿cierto?, las organizaciones principalmente de la Iglesia Católica, ¿cierto?, que directamente dependían del papado, a través, ¿cierto?, de cómo se establecían, digamos, estas redes, ¿cierto?, que buscaban tener presencia en diferentes países. Incluso también se llega a hablar de cómo también se influenció en lo que se denominó en América Latina la Operación Cóndor, y cómo hubieron distintos brazos, ¿cierto?, de influencia desde Estados Unidos para poder derrocar los diferentes regímenes que tenían tendencia más socialista o hacia el comunismo, y cómo también desde ese lado, porque también nosotros reconocemos también ese lado más de la teología de la liberación, pero hacia el otro lado
también existía una coordinación entre el Vaticano y Estados Unidos para poder hacer presencia en esta persecución a los líderes de izquierda, donde, digamos, incluso se llega a hablar de cómo la Iglesia también participa en estos movimientos, ¿cierto? Financiados también, incluso con organizaciones políticas, donde principalmente, bueno, no solamente la presencia, sino también denuncia, y bueno, todo lo que es una persecución, ¿cierto?, ideológica. Entonces es tremendo porque uno ve la Iglesia dividida en dos bandos, ¿cierto? La Iglesia, por un lado, de preferencia hacia los postulados más liberales, más capitalistas, ¿cierto? Férreo, de un modelo democrático, pero también la Iglesia defendiendo un socialismo, defendiendo un ideal comunista, defendiendo dos posturas distintas, antagónicas, y perdiendo de esa manera su identidad. Y es terrible eso porque, o sea, gracias a Dios hoy día lo podemos ver y hacemos esa lectura crítica, pero no deja, digamos, de ser un hecho que significa algo que como iglesia debiéramos también arrepentirnos, ¿cierto? De cómo podemos ir y abanderarnos por una ideología, por un movimiento político, ¿cierto? Que nuestra fe, la fe del Hijo de Dios está por sobre eso, y que realmente el gobernar implica mucho más allá que solamente firmar un documento de filiación o militancia política, o tomar una posición gubernamental o algún poder del Estado, sino que como iglesia sabemos que gobernamos desde los lugares celestiales con Cristo Jesús, sentado en un estrado donde el principal es el Rey, está el Padre centrado en el trono y a la diestra del Hijo, gobernando con, ¿cierto? Hemos entendido que las cortes celestiales, la iglesia posicionada. Entonces, bajarse al nivel político es realmente no entender desde dónde se gobierna, desde dónde se toman las decisiones. Las decisiones se toman en los lugares celestiales. Las decisiones se toman en otra esfera, que después va a dar su repercusión en la tierra, sí. Y sí es importante que aprendamos también a gobernar en la tierra, sí. Pero también primero debemos aprender a gobernar desde lo celestial, ¿cierto? Y es tremendo. Realmente este programa creo que ha sido también de alto impacto para sacar a luz cosas que no han estado bien, pero también reflexionar, y con esto también cerrar mi comentario, cómo hoy día nos posicionamos como iglesia de cara a los efectos de la Guerra Fría, perdón. Hoy día quizás no vemos dos bloques marcados, pero sí en el mundo sigue habiendo una influencia desde el socialismo, el comunismo o tendencias más de izquierda, como se denomina, y frente a la tendencia más capitalista, socialdemócrata. Y creo que como iglesia, nuevamente el comentario y ser enfáticos en eso, o sea, decir, hoy día el mapa geopolítico está cambiando. Tal vez la atención hoy día, injusto en este momento, la atención va más hacia el Medio Oriente, estamos pasando una pandemia, hay cada uno de los países hoy día quizás no es la influencia tanto quizás ideológica, sino cuál es la influencia de cuántas vacunas puedo producir y vender a los países, dónde me puedo asentar, ¿cierto? Como centro productor o de desarrollo tecnológico, biomédico, y eso está pasando. Y hay influencias también políticas, ideológicas detrás de eso, de cuál es la mejor vacuna, cuál es la mejor cura, cuál va a ser el país que más se va a posicionar en términos de ser como el salvador, digamos, de esta pandemia. Pero en medio de eso, como iglesia, seguimos atentos a la voz del Señor. Como generación, como jóvenes, ¿cierto? Seguimos atentos a la dirección del Señor. Y sabemos que en medio de esto tenemos que seguir trayendo los diseños de Dios sobre esta tierra, los diseños de Dios para los gobiernos, trayendo soluciones. ¿A Dios le interesa que estemos metidos en ámbitos públicos? Sí, le interesa, es de su interés, pero siempre sabiendo dónde está nuestro corazón y que nuestra fidelidad es a Él,
al reino del amado Padre, a su trono, caminando en su justicia y en su verdad. No temiendo decir que no, no temiendo a lo mejor muchas veces desmarcarnos de algunas posiciones, porque somos fieles a lo que sale del corazón del Padre, antes que una doctrina, antes que una ideología política. Sí, creo que eso es súper importante, amigo. Y bueno, también ya para ir finalizando, al menos mi intervención, pues ya estamos sobre la hora, a ver si pasamos ya a los recomendados, luego de estas reflexiones finales. Un poco para dar contexto a este capítulo de hoy, tenemos una serie documental que se llama La Guerra Fría, que fue de CNN Series y de televisión americana, publicada en 1998, que es una serie documental que abarca el periodo del 1947 a 1991, ¿cierto? Con la caída del muro de Berlín. Y es una serie de 24 episodios, pero que también pueden encontrarlo en YouTube. Está liberado y también nos puede ayudar a generar el contexto histórico, ¿cierto?, de este proceso. También, como el libro, recomendamos Breve Historia de la Guerra Fría, de Eladi Romero, también donde se van dando a conocer estos detalles, ¿cierto?, del conflicto más prolongado de la historia, y bueno, donde también generan cierto estas repercusiones actuales al mundo de hoy, posterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde estos enfrentamientos de estas dos grandes potencias terminan por modelar, cierto, geopolíticamente el planeta prácticamente, y cómo ir entendiéndolo paso a paso. Así que esos serían mis recomendados. Ángelo, no sé si tus últimas palabras, amigo. Así es, sí. Muchas gracias, Saray, por tu reflexión y también por esos recomendados. A mí solo me gustaría apuntar algunas cosas finales nada más. A modo de cierre hay una frase, una cita en particular del pastor Samuel Escobar, quien en 1982 escribió lo siguiente. En medio de ese contexto, él decía lo siguiente, decía: tenemos hoy en día dos extremos. Por un lado, los liberacionistas, que toman el marxismo como si fuera verdad revelada, dejándose instrumentalizar por la extrema izquierda. Por otro lado, los que, al aceptar pasivamente el status quo, se entregan en manos de las fuerzas políticas conservadoras. Sería trágico abandonar este tesoro doctrinal, es decir, la Biblia, yendo a pedirle la verdad al marxismo como ciertas teologías de la liberación lo hacen. Sería trágico abandonar este tesoro doctrinal cambiándolo por el cristianismo superficial y barato que los predicadores de la televisión norteamericana están difundiendo entre nosotros. Es muy interesante, digamos, lo que el pastor Samuel Escobar decía en ese entonces, porque al menos en esta frase él logra sintetizar la realidad de lo que vivía en esa época buena parte de la iglesia, ¿no? Y nos muestra también, ¿no es cierto?, lo que hemos podido comentar el día de hoy, como el terrible error que es que la iglesia de alguna forma viva de acuerdo a la guía, ¿no es cierto?, no del Señor, sino muchas veces la guía de políticos o la guía de ideologías políticas, de sistemas de valores que no le pertenecen, que son de este mundo, y que no son parte del reino de los cielos, y que en ningún caso se identifican con el reino de los cielos, que no se identifican con los valores ni la cultura del reino. Luego de que cayó, ¿no es cierto?, el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética, evidentemente en general uno puede decir que triunfó, entre comillas, ¿no es cierto?, el capitalismo o al menos el bloque liderado por Estados Unidos. Y en general yo creo que es mucho peor el comunismo que el capitalismo. Creo que el capitalismo de alguna forma, esta mi impresión al menos personal, es un mejor sistema que el comunismo. No obstante, es un sistema, digo, perfectible, que puede ser mejorado en muchos ámbitos, pero en ningún caso es una verdad revelada, en ningún caso es el reino de Dios en la tierra, en ningún caso es una expresión de aquello. Es un sistema creado por hombres que está lleno de dificultades, de tensiones, de problemas. Creo que menos problemas probablemente que de los que tiene el comunismo, pero que de todas formas no puede ser tampoco una bandera de lucha por parte de la iglesia. Creo que la bandera del cristiano es la palabra del Señor. Creo que
no podemos guiarnos por ideologías políticas, creo que tenemos que, una vez más, volver siempre a la voz del Señor, a la Escritura, a ese tesoro doctrinal que el Señor nos ha dejado y que también día a día es recordado por el Espíritu Santo. Así que, sin duda, sobre todo en momentos cuando muchas veces la iglesia cae en politizarse demasiado, debemos volver a la voz del Señor, no a las voces de líderes, insisto, no a las voces de líderes políticos, sino a la voz del Señor, para encontrar allí una roca firme donde poder pararnos en medio de tiempos turbulentos. Y sobre todo, terminar, ¿no es cierto?, con una última, con un versículo de Mateo 5:9 que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sobre todo en tiempos turbulentos, probablemente que lo que más debemos ser es pacificadores. Es manifestar la paz de Dios en medio de estos tiempos. Así que ese ha sido el programa de hoy. Esperamos haya sido de bendición, de mucha reflexión por parte de quienes nos escuchan, y que con total libertad de conciencia, por supuesto, puedan también tener sus puntos de vista sobre las cosas que hemos podido ir conversando el día de hoy acá. Así que un gran abrazo a todos nuestros auditores, y como siempre les esperamos en un próximo programa de Historias sin Sombras, un programa de Querigma Radio y también de Oikónomos, Centro de Estudio y Liderazgo Público Cristiano acá en Chile. Un abrazo, muchas, pero muchas bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia, sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.